Hola, bienvenidos a un video más. En esta ocasión veremos una partida jugada en el año 1834 entre el mejor jugador inglés, que era MacDonnell, y el mejor jugador francés, que se llamaba de la Bourdonnais. Dos grandes jugadores que jugaron varios matches entre ellos y todos fueron bastante vistosos, como la partida que veremos a continuación. En esta partida el blanco era MacDonnell y el negro era de la Bourdonnais. La partida comenzó con E4, C5, una defensa siciliana, caballo F3, caballo C6. Caballo C6 es dos de las principales, la otra principal es D6, pero también tenemos algunas variantes secundarias, por ejemplo G6, que es la conocida como dragón hiperacelerado. La otra posibilidad es caballo F6, que es conocida como variante Nimzowitsch, me parece. Y la otra es E6, que es la variante Paulsen. Pero bueno, en la partida se jugó caballo C6, D4, la siciliana abierta, C por D4, caballo por D4 y ahora las negras jugaron E5, que nos conduce a una variante que se llama Lowenthal, de la siciliana. Continuó caballo por C6, que no es la mejor jugada. Lo normal es jugar caballo B5, presionando el punto débil de D6. Y además el huequito de D5, aprovechándonos con el peón y con la dama. Después de caballo por C6 se permite que las negras capturen con el peón de C, fortaleciendo su centro de peones. Por lo tanto, no es tan recomendable comer en C6. B por C6, alfil C4, tratando de luchar por la casilla D5, porque el negro en algún momento quiere romper con D5, quedándose con el centro de peones. Caballo F6, atacando el peón de E4, alfil G5 para impedir la captura porque está clavado. Alfil E7 y dama E2. Esto permite ya la ruptura con D5. Aquí las blancas jugaron alfil por F6. Si se hacía E por D5 tampoco hacía gran diferencia, porque podría continuar, por ejemplo, C por D5, alfil B5 jaque, alfil D7. Se podrían cambiar los alfiles quizá, y aquí las negras capturarían con caballo para seguir protegiendo el peón de E5 que quedaría atacado por la dama. Y después de alfil por E7, dama por E7, las negras logran conservar su centro de peones y mantener todas las casillas de adelante bajo control. Pero las blancas, en lugar de eso, comieron en F6, a lo cual continuó alfil por F6 y ahora alfil B3. Si C por D5, si E por D5, C por D5, alfil B5 y alfil D7, y otra vez el negro conserva su centro de peones y no tiene mayores dificultades. Después de alfil B3, enroque corto y A5. La clara idea es encerrar al alfil de B3 que no tiene escape alguno. Se jugó E por D5 y ahora las negras tenían la posibilidad de jugar A4, jugada intermedia, y después de alfil C4, que parece ser única, continuaría C por D5 y alfil B5, que queda bastante mal colocado porque no ataca a nadie. Estas diagonales que él tiene son inertes, no amenaza nada. Y el alfil no tiene nada que hacer ahí, por lo tanto esa sería una buena elección para las negras. Después de alfil E6, como decimos, se quedaron con su centro de peones, controlando absolutamente todo y además tienen pareja de alfiles. En la partida se jugó C por D5 directo y entonces torre D1, amenazando con comer al peón de D5 con torre y con el alfil de B3. Aquí se jugó D4, que es la jugada correcta. Si por ejemplo las negras deciden jugar alfil E6 defendiendo el peón de D5, pues entonces podría continuar alfil por D5, deshaciéndonos del centro de peones negro, y después de alfil por D5 simplemente caballo C3. Y aunque las negras pueden recuperar su peón con dama B6, de todos modos seguiría caballo por D5, dama por B2, y el peón de D5 que se ganó el blanco es mucho más importante que el peón de D2, porque el peón de D5 establecía el centro de peones negro que teníamos anteriormente, y el peón de B2 la verdad es que no es tan importante. Por eso D4 fue la jugada correcta, a lo que siguió C4, que si bien crea un peón pasado para ellas, también permite tener un peón pasado para las negras, por lo tanto es dudosa la jugada. Dama B6 y ahora alfil C2. Esta jugada tiene una pequeña trampita, ya que si ahora las negras caen y juegan dama por B2, seguiría alfil por F7 jaque y la dama de B2 está colgando, ya sea que el rey capture en H7 o se mueva a H8, seguiría dama por B2 y habríamos ganado la dama y la partida. Por eso, después de alfil C2, las negras no capturaron en B2, sino que jugaron alfil B7, poniendo el alfil en la gran diagonal. Se jugó caballo D2 y ahora dama por B2 no parece tan mala como antes. Se puede jugar dama por B2
y podría continuar dama D3 amenazando mate en H7, E4, caballo por E4, alfil por E4, dama por E4 y G6. Y es verdad que no perdieron la dama ni nada, pero lo que sí perdieron fue su centro fuerte de peones, las negras, y por lo tanto dama por B2 sigue sin ser la mejor jugada. Por eso después de caballo D2 se jugó torre de A E8, caballo E4, alfil D8, otra vez el peón de B2 se ve capturable, pero no lo es. Después de dama por B2 podría continuar caballo por F6, G por F6 y otra vez tenemos alfil por H7 jaque, rey por, y otra vez nos comemos a la dama gratis. Por eso después de caballo E4 no jugaron dama por B2, sino que jugaron alfil D8. Simplemente se quitan de la casilla donde el caballo estaba capturando y además permiten la jugada F5 que fortalecería todavía más el centro de peones negro. Se jugó C5 atacando a la dama, dama C6, nuevamente la captura dama por B2 continuaría con torre de D a B1, atacando a la dama y al alfil de B7. Si por ejemplo ahora se juega alfil A6, pretendiendo que si las blancas capturan en A6, las negras capturan en C2 y no han perdido nada, podría continuar en lugar de dama por A6, dama D1. Es por eso que al elegir qué torre jugar a B1 se eligió la de D, para que en esta posición las blancas tuvieran la retirada a D1 con su dama. Podría haber continuado dama A3, torre B3 atacando a la dama y no permitiendo que la dama coma en C5 porque está el caballo de E4. La única parece ser dama A4 y entonces torre H3 que mantiene la amenaza con el alfil a la dama y la torre le quita la casilla A3. Por lo tanto las negras tendrían que jugarlo como dama C4 y entonces caballo F6 jaque y después de alfil por F6 alfil por H7 jaque. El rey tiene que ir a H8 y ahora la secuencia forzada con alfil D3. Amenazamos a la dama pero ni siquiera vamos a necesitar capturarla porque tenemos mate forzado. Después de rey G8 sacrificamos la torre en H8, rey por H8, dama H5 jaque, el rey solamente puede volver y entonces dama H7 es mate. Por eso siempre dama por B2 jamás le hicieron las negras porque siempre tenían amenazas muy graves. Por eso después de C5 otra vez no comieron en B2 y jugaron dama C6. A lo que siguió F3 solidificando el caballo. Y después de alfil E7, torre AC1, siguió F5. La amenaza que ya habían adelantado las negras cuando jugaron alfil D8 anteriormente. Porque ahora son 3 peones los que están en el centro y por lo tanto tienen supremacía ahí. Se jugó dama C4 intermedia, rey H8 y ahora alfil A4, que crea el problema a la dama y a la torre de E8. La dama se tuvo que quitar a H8 y ahora las blancas capturaron a la torre de E8. Aquí hay dos posibilidades para las negras, comerse el caballo de E4 o comerse la torre del alfil de E8, perdón. Pero comerse el alfil de E8 es bastante peligroso, de hecho es posiblemente perdedor porque después de la jugada caballo D6, atacando a la torre y al alfil, podría continuar alfil por D6 y ahora la jugada intermedia dama B5, atacando a las dos piezas que están indefensas, la torre de E8 y el alfil de B7. Y si ahora por ejemplo torre F8 seguiría simplemente dama por B7 y ahora el peón de C nadie lo para, podría continuar alfil B8, pero entonces C6 y C7 es imparable, por lo tanto al ganar el alfil vamos a quedar con una torre completa de más, por lo tanto con la partida ganada. Por lo tanto, después de alfil por E8, las negras no se comieron al alfil de E8 sino al caballo de E4, que además lógicamente es mejor porque nos comemos al caballo y además vamos a comer en E4 y vamos a quedar con un centro fortísimo de peones y con los peones del centro pasados. Se siguió con C6, E por F3 y ahora torre C2. Dama E3 jaque, rey H1 y ahora alfil C8, quitándose de la amenaza y bloqueando al peón de C6, bloqueando la casilla de coronación. Siguió alfil D7, torre F2 y torre F1. D3 atacando la torre y ahora se jugó torre C3, pero también se pudo haber jugado alfil por C8, aunque claramente era bastante peor, pero tenía todavía un truquito, que si las negras, por ejemplo, se comen al alfil, entonces tenemos la torre de C por F2 y quedamos en una posición completamente ganada. Eso era si las negras jugaran torre por C8, pero no tienen por qué hacerlo. En lugar de torre por C8, simplemente se pueden comer a la torre de C2 y quedar con ventaja decisiva, aunque las blancas todavía aguantan con alfil A6.
Es el alfil a6 porque si por ejemplo alfil d7 podrías seguir por ejemplo simplemente coronar una dama y después de que hagas dama por dama te hago torre por dama, torre por dama y te corono dándote mate. Tendrías que seguir con torre por dama y torre por f1 sería mate. Es por eso que el alfil a6 lo evita. Después de jugar alfil a6 las blancas controlan con su alfil la casilla de coronación f1 y por lo tanto ya no habría mate al final de la línea. Pero después de d3 atacando la torre, en lugar de jugar alfil por c8, que lleva las variantes que dijimos anteriormente, se jugó torre c3, atacando el peón de d3 con la dama y con la torre y además clavándolo. Y aquí continuó alfil por d7. Lo que pasa es que si en lugar de alfil por d7 jugamos directamente e4, que es la otra posibilidad defendiendo el peón de d3 que estaba amenazado, podría continuar alfil por c8 del blanco ahora sí, y después de por ejemplo torre por c8, continuaría dama e6 que amenaza a la torre y al alfil. Y si las negras juegan torre c7, seguiría torre b3. Aquí podemos observar que la dama hace bastante buen trabajo quitando la torre de la octava fila para debilitarla. Y ahora después de torre b3 lo que se amenaza es torre b8 que conducirá al mate inevitable. Por eso aquí las negras juegan G6, o bueno, jugarían G6 en el hipotético caso para escapar con el rey, pero entonces las blancas pueden jugar dama F7 quitándole todos los escapes y amenazando una vez más torre B8, a lo que podría continuar dama A7 defendiendo la casilla donde estaba penetrando la torre y ahora torre por F2, alfil C5 atacando a la torre de F2, pero entonces continuaría dama jaque, rey G7, dama E5 jaque, rey G8 y ahora torre B7. Esta es una jugada muy fuerte que gana la partida en el acto, porque si ahora está perdiendo la torre, porque está amenazada con la dama y con la torre, y además también amenazamos a la torre, y si por ejemplo aquí sigue torre por B7, seguiría C por B7, ganando la partida, porque si se come el peón, pierde el alfil de C5, y además los dos peones de E4 y de D3 quedan controlados, no pueden avanzar porque está la dama y está la torre controlando sus casillas de avance. Por lo tanto quedaría perdido, y si no se la come pues estamos coronando con B8, ganando de igual forma. Por eso, después de alfil por D7, que es la jugada correcta, porque si no llevaríamos a las variantes que dijimos anteriormente, donde ganan las blancas, continuó C por D5, C por D7, E4, ahora sí defendiendo el peón. Dama C8, tratando de que si te comes a la dama te coronan y te dan mate, porque tienes que cubrirte con alfil y te matan. Por lo tanto, no es posible capturar a la dama en C8, pero lo que sí es posible es bloquear simplemente la fila y ahora no hay ningún peligro, porque si por ejemplo te comen aquí, comemos con torre, y si te hacen torre C8, pues puedes defender fácilmente a la torre, quizá con la jugada dama B6. Otra posibilidad aquí era poner la torre en D8, que de igual forma parece que gana. Pero se jugó alfil de 8 y ahora dama c4 de vuelta y ahora dama e1. Esta es una jugada bastante sorprendente, al igual que dama c8. La amenaza claramente es que si tú te comes a la dama, te comen de vuelta o incluso te avanzan y te coronan dama y te dan mate. Y aquí también te pueden avanzar. Igual es mate, ¿no? Torre por dama, torre por torre y es mate. Ahora, después de dama e1, las blancas jugaron la torre C1. Ahora sí amenazamos con comer. Comeríamos después de peón por torre, torre por peón y quedaríamos con ventaja de material y además los peones de E y D quedarían más o menos controlados en su avance. Por eso, aquí en lugar de jugar otra cosa, jugaron D2, que es otra jugada súper bonita porque amenaza a la torre y defiende a la dama ahora con dos peones. Nuevamente no podemos capturar porque siempre nos están ganando. Por ejemplo, aquí nos capturarían con el peón de D, porque si nos comen con el otro peón, bueno, también podrían. Pareciera que es mate, pero estaba clavada la torre. Y ahora otra vez no podemos comer a la dama porque nos coronan otra vez dama y nos dan mate. Después de D2 se jugó simplemente dama C5, que tiene un truquito, ¿no? Lo que pasa es que si te comes a la torre te dan mate en F8. Por eso hay que estar siempre atentos a las amenazas del rival. Después de dama C5, las negras simplemente quitaron su torre primero. Y después de torre D1 jugaron E3. Ahora son tres peones que están muy cerca de la coronación. Y la dama de E1 es intocable porque está defendida dos veces. Con el peón de F y con el peón de D.
En esta posición las blancas jugaron dama C3, ahora sí amenazando torre dama por ejemplo, vamos a imaginarnos cualquier jugada como H6, y ahora sí podríamos comer a la dama, y después de que nos capturen coronando, comemos otra vez, y el peón nos come, y ahora la dama que pusimos en C3 está controlando la casilla, y podríamos capturar, quedando con ventaja decisiva. Por eso, después de dama C3, las blancas tienen varias formas de ganar. Bueno, pero una bonita variante que gana es E2 simplemente, teniendo los tres peones a punto de coronar. Si por ejemplo ahora te comes a la dama, simplemente te como a la torre, y después de que comas, juego torre F8. En lugar de comerte, porque comerías con la dama como la variante anterior, pero torre F8 amenaza mate. No te puedes comer al peón, por ejemplo, porque seguiría torre F1, torre por F1, E por F1 y sería mate. Por lo tanto, después de torre F8 tendrías que defender con G4, por ejemplo, para escapar con el rey, pero ahora en lugar de torre F1 te pueden coronar simplemente y tenemos un alfil de más, un peón pasado en séptima, el rey débil. Por lo tanto, la ventaja del negro es decisiva aquí. Pero jugaron todavía una variante más fácil, más sencilla y igual de elegante. Las negras, o sea, de la Bourdonnais jugó dama por D1. Las blancas tienen que recapturar y ahora E2, y quedó en una posición completamente ganada. Vean la espectacularidad de sus peones en D2, E2 y F2, todos a punto de coronar. Y las blancas, aunque tienen dama y torre contra los tres simples peones, son incapaces de hacer nada porque están amenazando mate en cualquier momento. Cualquier jugada que haga el blanco terminará en mate del negro. Por lo tanto, aquí McDonnell decidió abandonar. Bueno amigos, eso sí ha sido todo el análisis de la partida por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Es una partida clásica bastante conocida, sobre todo por la espectacularidad de esos tres peones contra la dama y torre. No olviden darle like, suscribirse y compartir. Hasta pronto.